Hola, hola, bienvenidos a un capítulo más de la ingeniería detrás del negocio. Hoy tenemos un capítulo un poco diferente. Es el primer capítulo en donde no tenemos invitado físico, sino que hoy lo traemos desde Ecuador. Estamos con María Fernanda Barona. Mafer, muchísimas gracias por acompañarnos. Adrián, ¿cómo estás? Qué gusto. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Encantada de estar aquí. Yo estoy súper feliz porque les cuento. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Mafer en una empresa y ella eh, era ejemplo en el tema que vamos a hablar hoy, que es muy importante para todas las empresas, es un tema que todos tenemos que conocer, que es el liderazgo. Para contarles un poquito hoy de la invitada, aquí tengo un foro. Maffer tiene más de 25 años de experiencia liderando operaciones en multinacionales de sector salud y consumo. Obviamente con la responsabilidad que todo eso conlleva, que son resultados financieros, estrategia de crecimiento, transformación organizacional, estrategia de crecimiento, que eso ya lo dije, en Ecuador y Centroamérica. La especialidad de ella está en dirección estratégica, toma de decisiones en entornos complejos, gestión de stakeholders y desarrollo de equipos ejecutivos. Imagínense hacer todo eso y tener que liderar un equipo o tener que girar instrucciones para que todas las cosas pasen. Manfred se dice que el liderazgo o el estilo que ella tiene, ella combina lo intuitivo con lo estratégico. Es una mezcla de empatía y análisis profundo de cada persona para sacar el mayor potencial. Le gustan las conversaciones difíciles, cosas que a mí no y me tengo que acostumbrar, porque son el catalizador ideal para establecer una comunicación directa y que lleve el equipo a otro nivel. Eso es interesante. Y ella nos habla de dos claves. Las reuniones uno a uno, que es hablar con el equipo, conocerlos, entender las expectativas y potenciarlos. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, Mafe nos va a explicar. Y la adaptabilidad. Definitivamente cada persona es un mundo y ahora con el tema de las nuevas generaciones que son un cubo Rubik para todos los líderes, es un tema muy grande, pero tenemos que poder encontrarle la vuelta. Maffer tiene bastante experiencia, como les dije, ha trabajado en países como Ecuador, Guatemala, Honduras y El Salvador. De nuevo, Maffer, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarme. Como te estaba, como estábamos hablando anteriormente, antes de empezar el podcast, ¿podés explicarnos para alguien que no sepa o que no entienda el concepto de liderazgo, qué es para vos liderazgo? Gracias, Adrián. Nuevamente encantada de poder estar acá. Yo creo que lo definiría con una palabra que parece muy básica, podría parecer, pero liderar es inspirar. Porque en realidad cuando nosotros hablamos de liderazgo, hablamos de esa capacidad de hacer que la gente te siga, ¿verdad? Eso es lo que diferencia a un líder de un jefe, el que tengas la capacidad de que las personas, por realmente convicción propia, lleguen, te sigan. Lógicamente esto tiene que ir enmarcado en que todos tengamos claro el propósito hacia dónde vamos, pero el liderazgo se trata de eso, de llevar a la gente contigo de una manera un poco más natural o orgánica. Súper. En tu caso, que tenés bueno, experiencia en varias empresas, ¿cómo haces para tomar la visión y la misión, digamos, de la empresa y hacerla tuya para transferírsela al equipo? Sabes que esa pregunta, Adrián, es básica porque uno cuando está a cargo de un equipo, lo primero que tiene que hacer es creérsela a uno mismo, ¿verdad? Entonces, cuando uno realmente interioriza los valores, la misión, la visión, los objetivos, y realmente los vive como propios, esa es la primera forma de liderazgo que siempre hablo, es la que hablas con el ejemplo, porque tú crees, entonces no estás
o está siendo mucho más natural respecto de las cosas que dices, porque crees en ellas, ¿sí? Entonces, Ujú. por eso es muy importante que uno también haga ese match con la misión, con la visión y con los valores, ¿verdad? Si es que están de acuerdo también con lo que tú eres, con lo que es tu esencia, eso también facilita mucho más que tú puedas creer en eso y puedas pasarlo al equipo. Claro. Esto es, vamos a hacer como un intercambio entre lo que es la gente que va hacia la gente que va dirigida al podcast, digamos, que son más que todo trabajadores independientes, lo vamos a mezclar un poco con el mundo corporativo. ¿Por qué? Porque al final, una de las finalidades del podcast es traer herramientas que nosotros hemos tenido en el mundo corporativo y compartirlas para todo aquel que escuche el podcast. ¿Qué le dirías vos, Mafer, a una persona? Porque es que yo hago esta diferenciación porque una cosa es eh, yo ponerme a estudiar la misión y la visión de la empresa para transmitírsela al equipo, a decir, mira, es que tengo un negocio de puertas, fue mi idea, es mi empresa y yo soy el jefe, como lo hablábamos ahora, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo entro yo en ese camino de liderazgo? ¿Qué crees vos que son como los primeros pasos? ¿Y cuál sería la diferencia para vos entre un jefe y un líder? Principalmente para esa gente tal vez que sí, la palabra liderazgo se escucha, pero tal vez no lo tenga tan interiorizado. Mira, yo creo que cuando em, una persona decide emprender su propio negocio, un profesional independiente, a diferencia de cuando está en el mundo corporativo, no tiene un solo jefe, tiene muchísimos jefes. ¿Por qué? Sí, Porque el jefe puede ser las personas con las que trabajas, ese es tu primer equipo. Otro grupo puede ser todos los clientes que tú tienes, ¿sí? claro. Entonces, ese cliente se vuelve casi a ser tu jefe. Entonces, la capacidad que tienes de persuasión tiene que ser mucho más alta. Y ese es el liderazgo, ¿verdad? No necesitas específicamente estar en un cargo de gerencia de un mundo corporativo para decir voy a ser el líder, voy a ser líder. Eh, Tal vez en el mundo, o no tal vez, sino con mucha más certeza, cuando tú tienes esos emprendimientos, cuando eres un profesional independiente, el liderazgo se vuelve una clave importantísima para poder salir y poder diferenciarte, ¿sí? Justamente por la variedad que tienes de diferentes personas con los que interactúas. Entonces, yo creo que esa capacidad de influir en el otro, de poder pasar, porque estamos hablando de la misión y la visión en un mundo corporativo, es exactamente lo mismo en un Ujú, emprendimiento. Mi idea que tengo de claro, mi negocio, esa tiene ciertos valores, tiene a dónde quiero llegar, es un hoy y a dónde quiero llegar en cierto tiempo. Entonces, el liderazgo se trata de eso, de cómo hago que mi idea, que creció tal vez en un momento, comience a ser vista por todos. Y esa es justo la diferencia básica a la pregunta que tú me hacías de la segunda pregunta entre un líder y un jefe, ¿verdad? Creo que es mucho más fácil, digamos, ser jefe, porque en realidad el ser jefe implica tal vez el dar direcciones, ¿verdad? Es un poco más unidireccional, es decir, que tú vas a decir lo que hay que hacer, tal vez a ser mucho más prolijo en las revisiones que tienes, porque tal vez no confías en eso. Y un líder tiene un espectro un poco más amplio de eso, ¿sí? Un líder en realidad lo que está haciendo es desarrollando talento y no generando esa dependencia, ¿sí? Entonces, lo que hace un líder es decir, voy a sacar lo mejor de ti, voy a desarrollar todas las cosas. Para esto, lógicamente, tiene que haber un tema de entender cuál es el rol, cómo es la persona, qué le falta para poder llegar, pero en realidad el líder lo que hace es formar y transformar personas. Y eso es lo lindo, pero también lo complicado del liderazgo, ¿sí? Y esa es claro, la fina línea en que uno puede llegar a ser un jefe o un líder. perfecto. Ahí me acabas de tocar un tema que voy a aprovechar que sos experta en estrategia. Parte, digamos, o un punto número dos que quiero desarrollar yo en el podcast, no sé, de aquí a unos 3 meses,
es justamente el tema de estrategia. Y la estrategia, como bien decías, es muy importante para poder tener un liderazgo bueno dentro de una empresa. Porque la estrategia, bueno, aparte de que te define el camino, em, te da el ABC de qué cosas hay que hacer y cómo, y, bueno, y cuál camino tomar. Ujú. Para alguien que, que está con su trabajo independiente y que esté en el día a día y viendo, mira, es que hoy las ventas no se me dan, ¿qué hago? ¿Por dónde voy? ¿Cómo le dirías, cómo le explicarías la importancia de la estrategia para su negocio? Miren, yo creo que primero quiero partir de decir que tengo un profundo respeto hacia todos aquellos que se deciden a poder emprender algo y trabajar para uno mismo. Yo creo que después de haber trabajado mucho tiempo en el mundo corporativo, puedo decir que eh, se requieren unas destrezas importantes y una valentía sobre todo muy buena. Entonces, tomando en cuenta eso, eh, creo que diría dos cosas. La primera es, todo emprendimiento, todo negocio va a salir de una idea, ¿verdad? De una idea que comienza a ser súper general y se va volviendo específica respecto de cuando ya le bajamos a hacer un plan de negocios, ¿sí? Y ese creo que es el primer punto que es importante destacar. Toda idea grande tiene que venir con un plan de acción concreto de hacia dónde quiero llegar, cuáles son los pasos. Que en realidad cualquier negocio no se trata únicamente de vender, ¿verdad? La venta es una respuesta o una consecuencia de todo lo que hagamos para que eso pase. Porque en realidad eh, todos podemos vender. El tema es que nos recompre. Esa es como Ujú. que el cliente vuelva otra vez, que el cliente cuando piense en lo que estoy haciendo y alguien le pida un consejo, me recomiende. Entonces, eso de ahí ya requiere, ya no es suerte, ya no es una idea general, sino que es parte de lo que tú decías de la estrategia, ¿sí? Es de la, ¿cómo voy a hacer para que, partiendo de que mi producto o mi servicio sea bueno, porque ese es como el primer check que uno tiene que tener, Claro. luego sepa yo cómo estoy llegando a ese público, ¿verdad? Cómo estoy llegando, y cómo voy a hacer que efectivamente pase. Entonces, por eso te decía, no necesariamente las ventas es lo único que necesitamos medir acá. Es esa capacidad, por ejemplo, de retener los clientes, de tener esa fidelidad de los clientes, de recomendación. Y ahí es donde la estrategia es muy importante. Entonces, la estrategia es más allá de voy a hacer solo redes o voy a hacer un marketing directo, sino es más bien cómo voy a hacer que mi idea que comenzó, digamos, en un punto, llegue hasta donde quiero llegar en una línea de tiempo que me he fijado. Por eso y ese es, digamos que un resumen de lo que es un plan de negocios, donde está la estrategia como central. Ujú. Ok, espectacular. De la emoción con vos empecé casi que al revés. O sea, entramos casi que directo al tema de liderazgo y ya me voy como por la parte de estrategia. Pero hay un punto importantísimo del que tenemos que hablar. Uno, que nos expliques tu trayectoria, pero ¿eso por qué? Porque como en todo tema, hay muchas corrientes de pensamiento. Hay gente que dice que el líder no nace, que se hace. Hay gente que dice que no, que el líder nace y que es imposible o que es muy difícil hacerse líder si uno no tiene esa, no sé, esa capacidad de liderazgo adentro. Entonces, si nos quieres contar un poco de tu trayectoria y cómo se fue dando ese paso hacia un liderazgo. Si lo querías, si no lo querías, si fue algo que fue parte de tu carrera, ¿cómo fue? Me encanta. Bueno, para todos los que escuchan y no me conozcan, pues como decía Adrián, soy María Fernanda Barona y tengo una trayectoria de ya 25 años en la industria farmacéutica, principalmente. Y he estado, la verdad es que toda mi trayectoria ha sido muy versátil, ¿sí? Entonces, he tenido la oportunidad de estar en diferentes posiciones, en diferentes roles. He estado en marketing, en comercial, en ventas.
mi última posición como gerente general acá en Ecuador. Así que eso también digamos que me ha dado como un espectro de poder ver un negocio desde las diferentes aristas, ¿no? No es no únicamente de un área. He estado en Ecuador, que es de donde nací, donde he vivido la mayor parte de mi tiempo, pero también tuve la oportunidad de vivir en Guatemala y trabajar para El Salvador, Guatemala y Honduras. Esa es un poco, digamos que la trayectoria. Ahora salí del mundo corporativo, estoy más bien eh, en una fase de poder utilizar toda esa experiencia a favor de personas, profesionales independientes, emprendedores que busquen justo esa parte de mentorías, de soporte o de apoyo durante la formación del negocio, ¿sí? Entonces, esa soy yo a nivel profesional. A nivel personal, para contarles también, soy mamá de un bebé de 26 años, así que ya él es un adulto. Soy una persona apasionada de hacer los rompecabezas, me encanta, es uno de mis hobbies favoritos. Y otros que estoy ahí desbloqueando, aprovechando también estos momentos, así que ya les iré contando cuáles más, qué otros hobbies estoy desarrollando. Y otros roles súper importantes como hija, hermana, que yo creo que son parte de mi sostén a nivel de mi círculo familiar importante, ¿no? Entonces, esa soy yo, esa es mi trayectoria. Estudié marketing en la universidad y en realidad mi primera posición fue desde una posición de asistente administrativa. Era asistente del gerente de marketing y ventas, en ese momento era una sola posición. Y fui pasando así por diferentes áreas. Luego me cambié a otra empresa, hice también visita médica, que dentro de la parte de la industria farmacéutica es efectivamente estar con el médico ahí, como decimos acá, ir con la maleta, esperar Entonces tuve también esa experiencia de lo que era ser un visitador médico y me fui ya después incorporando desde la parte de marketing. Pues de algunos años comencé ya a ser gerente de producto y ahí comenzó toda la carrera en el mundo corporativo. Una carrera, yo creo que la verdad súper interesante, pero también súper versátil. Y al punto que tú decías, Adrián, ¿qué es lo que ha hecho? Porque muchas de las veces también cuando uno se sienta a pensar y dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que de asistente pasé hasta gerente? ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo? Creo que es esa capacidad de resiliencia en primera parte, ¿verdad? Porque en todos los roles, en todas las áreas, siempre hay las cosas, los retos, hay las oportunidades, y creo que la resiliencia es poder enfrentar los dos de una manera positiva, pero también bastante crítica y autocrítica, ¿sí? Entonces la resiliencia también es con uno mismo. Y entonces así, fui pasando, fui resiliente, y creo que la segunda es la adaptabilidad. En todas estas diferentes posiciones que te cuento, cada una lógicamente tenía un público diferente, ¿verdad? En algunos, Ujú. definitivamente, en el caso de la visita médica, por ejemplo, tenía mi panel médico. Mis médicos de esos eran mis jefes primeros a los que tenía Claro. que llegar. Entonces, esa adaptabilidad también que uno logra hacerse hacia los diferentes ambientes que uno tiene, creo que me permitió también ir creciendo y poder, digamos que, acoplarme a cada una de estas situaciones de una manera buena, crítica como siempre, pero también tratando siempre de encontrar esa parte positiva en todo. Siempre me ha gustado el liderazgo, a tu también, a tu pregunta de si se hace, si nace el líder. eh, Creo que todas las personas estamos en la capacidad de desarrollar diferentes habilidades. Puede ser que unas te cuesten un poco más, ¿verdad? Y otras estén un poquito dentro de tu ADN, pero lo que me ha llevado esta trayectoria de 25 años es a la reflexión de que todo es posible cuando uno realmente lo quiere. Entonces, hay una frase que yo siempre les decía a todas las personas con las que trabajaba, y es que uno hace del rol tan grande como uno quiere. Y esa es la forma en la que uno tiene que ver las cosas que le van llegando, ¿sí? Entonces uno puede verse como
un visitador médico pequeñito y estoy en la última, el último eslabón de la cadena y veo a los gerentes así como súper altos, o puedo decir, oye, yo estoy ejecutando la estrategia, estoy llevando todo lo que hacen arriba, yo lo estoy ejecutando. Entonces, si efectivamente me tomo así el rol como tan grande, creo que esa es una forma de liderazgo importante. Entonces, esa sí ha sido una de las características. Me ha gustado siempre como darle ese enfoque súper serio a las cosas que yo hago. Soy una apasionada y una creyente en que lo que hablamos al principio, cuando uno cree en lo que hace, realmente lo hace bien. Entonces, creo que esa ha sido un poquito la característica que me ha permitido tal vez destacar y tal vez poder seguir o que digamos desde arriba puedan seguir viendo un potencial en mí, ¿no? El poder ir adaptándome a esos diferentes momentos. No sé Súper. si con eso cubrí todo. Claro, ¿no? Y me traes comentarios y preguntas a la cabeza con respecto a mi carrera y porque la pregunta, digamos, era sencilla, compleja, en el sentido de sencilla de que era muy corta, pero compleja porque tiene mucha tela que cortar. Em, yo te digo, den- dentro de mí, como vos decías, para mí siempre ha sido importante ser líder. Vamos a Ujú. ver, cuando a mí la gente me decía como, ¿qué quieres ser, Adrián? ¿Qué quieres ser? Desde que estaba en la universidad, desde que estaba pequeño, no sé. O sea, yo decía, yo quiero ser gerente. No tenía ni la menor idea de qué acarreaba ser gerente, pero yo quería ser gerente. En el último puesto que estuve tal vez ya un poquito más cerca del mundo gerencial, me empecé a preguntar, ¿realmente quiero ser gerente? Es que son muchas cosas y no solo, digamos, porque tal vez yo tenía la idea errónea de que, ok, yo voy a ser jefe, voy a ser gerente, tengo poder, por decirlo de alguna manera. La realidad es que no. O sea, y tanto en el mundo corporativo, como vos decías, de los trabajadores independientes, uno siempre se debe a alguien. O tenés un jefe en el mundo corporativo, digamos, uno o dos, dependiendo de cómo sea la estructura, o si sos trabajador independiente, tenés 7, 8, 10, 120, etcétera. Ujú. Em, entonces, eso para mí siempre ha sido muy interesante porque yo digo, yo sí, yo sí quiero, eh, si quiero gerenciar, si quiero liderar alguna compañía o algún departamento o lo que sea, pero hay veces que, digamos, los líderes que se topa uno en la vida, le hablan a uno en chino, le hablan a uno en palabras de Robin Sharma, ¿verdad? De libros que uno se topa, eh, que uno dice, ¿qué me quiso decir? O sea, y justamente en lo que estábamos hablando ahora, que es una de las actitudes importantes que vos marcabas, era ser directo, ¿verdad? Em, ¿Cómo manejaste vos, digamos, digamos, esa capacidad de ser directo con el equipo o con los equipos, más, digamos, en tu caso, que eras una persona que venía fuera del país y tenías que trabajar con equipos de 3 países diferentes, ¿verdad? ¿Cómo manejar ese mensaje en ese tipo de situaciones? Mira, me gusta la pregunta y me estaba acordando de esto. De hecho, ahí lo, lo, lo puse en un post porque em, cuando yo fui a Guatemala, yo no tenía conocimiento en realidad de las culturas, ¿verdad? Y cuando uno maneja tres países, tal cual como tú mencionas, son tres culturas diferentes. Más de que estaban a poca distancia y estaban pegaditos todos, de verdad las diferencias eran grandes. Entonces, creo que el punto que tú decías de esos, de cuando uno llega a tener esos objetivos cumplidos, ¿verdad? Uno de mis objetivos era, sí, manejar un país y así fue como cuando llegué a Guatemala. Pero una de las cosas importantes que se tiene que ver es que un líder va más allá
de únicamente llegar a cumplir los KPIs. Eh, y ese fue mi primer aha moment cuando yo llegué a Guatemala, ¿verdad? Efectivamente yo llegué y dije, bueno, esto es lo que hay que hacer, esta es la potencial de crecimiento, y uno entonces comienza a ver todas las cosas, todos los números, ¿verdad? Todos los números, la data, entonces entiendes más o menos cuál es tu equipo y dices, listo, ahora sí, vamos a trabajar. Y en realidad la realidad es otra, valga la redundancia, porque tú trabajas con personas, no trabajas con máquinas, ¿sí? Y las personas, cada persona es un mundo. Y ahí viene el primer reto, yo pienso que de todo, hablemos del gerente que tú estabas diciendo hace un momento. El tener esa capacidad de poder trabajar con personas que son totalmente distintas, unas más parecidas a ti, con lo cual te resulta más fácil trabajar porque hay mucha más empatía, y otras personas que son contrarias y que lógicamente te dices, pues parte de mi equipo y lo que tengo es que sacar adelante. Entonces, creo que uno de los principales momentos que yo llegué fue entender que primero tengo que volver hacia las personas, y de ahí es lo que yo hablo de ese liderazgo que combine la parte intuitiva, sí, estrategia, la estrategia es muy importante, pero la empatía con la gente es más, porque si tú no logras calar en las personas, en realidad es muy difícil que las personas te entiendan y que por ende hagan las cosas, ¿sí? O esa parte de que ejecuten puede volverse como muy robótico, ¿sí? Entonces, ok, me dices Ujú. que haga esto, entonces yo voy, pero entonces ahí estoy perdiendo el desarrollar el potencial de las personas, porque la persona está solo recibiendo órdenes. Entonces, yo, ¿qué me vuelvo? Ya dejé de ser líder y me hago un jefe porque le estoy diciendo exactamente lo que tiene que hacer. Entonces, creo que entender a las personas es un punto importantísimo. Conocer a tu equipo, y el conocer el equipo no es únicamente el PowerPoint donde está el organigrama ahí y tú los ubicas, sino es realmente conocer a la persona, poder hacer un análisis profundo de la persona y del puesto, ¿verdad? Porque esa es una función, y para todos los profesionales independientes, para todos los emprendedores, creo que ese es un punto bien importante. Contratar gente se vuelve el punto más importante del negocio, ¿sí? ¿Para qué? Para que el rol que yo tenga empate con la persona que estoy contratando y eso me ayude a que mi negocio salga. Entonces, ese es ahí está el liderazgo per se en un emprendedor, en profesional independiente. Entonces, volviendo a eso, es entender al equipo, conocerlo, realmente preocuparse de eso, y por eso las conversaciones y la comunicación es súper importante. Y ahí los one to one que yo hablaba, porque creo que en esas reuniones uno a uno tiene mayor oportunidad de poder entender, de poder incluso verle a la persona, si es que no es presencialmente, por lo menos con una cámara abierta, y poder entender a veces las expresiones no verbales son más importantes que las verbales, ¿verdad? Hay muchas personas que te Claro. pueden estar diciendo, sí, 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 pero cuando tú ya les ves que ponen una cara como de, entonces no, por ahí no es, o no me estoy entendiendo, me estoy explicando. Entonces, esas reuniones uno a uno permiten justo eso. Y creo que la función principal es, si yo no sé como colaborador a dónde quiero llegar, si no sé cómo mi jefe quiere trabajar conmigo, si no sé qué es lo importante, esas formas de trabajo, si yo no le he explicado eso, es muy fácil que haya muchísimos errores. Entonces, Ujú. esos uno a uno sirven justo para eso, para poder entender, para poder aclarar, para poder setear las expectativas súper, súper claras de lo que se espera y de lo que no se espera. Y con eso ya volver a las reuniones más grandes. Porque en esas reuniones más grandes, esas reuniones de equipo, cuando uno hace, ahí en realidad los temas son mucho más generales. Entonces, creo que el líder tiene que tener esa capacidad de conocer bien al equipo, entender, e incluso con eso tú puedes ir potencializando un poquito más a cada uno de ellos cuando has tenido como ese conocimiento profundo. Entonces, en esta historia larga que les cuento, el resumen corto es que cuando llegué a Guatemala me di cuenta que necesito volver a las personas, entender la cultura de las personas, hay personas que son mucho más, digamos que más, más naturales o más flexibles en algunas cosas, y que si tú les dices, mira, hola, necesito esto,
te lo ejecutan y está bien. Hay otras que necesitas un poquito más de conversación, que necesitas decir un cómo estás, cómo está tu hijo. Son temas a veces que podrían pasarse de largo, que de hecho a mí se me pasó al inicio, y luego me di cuenta que son valores importantísimos que te conectan con la gente de una manera impresionante. Así que creo que Ajá. ese es un poquito la historia. Tocas un punto importantísimo que también se vuelve un poco tabú a nivel de liderazgo, porque dentro de lo que se escucha, una de las creencias es que, bueno, el jefe o el líder está aquí, mi equipo está aquí, ¿verdad? Justamente para yo tener que conocer a mi equipo, para generar esa empatía, para generar esa conexión, yo tengo que estar aquí, digamos. Entonces, pero hay mucha gente que no está dispuesta a hacer eso. Mucha Ujú, gente que dice, no, yo estoy aquí y desde aquí yo doy instrucciones y son ellos los que tienen que entender y no es así. O sea, yo creo que lo que vos decís, eso de conectar con las personas, es de las partes más importantes que hay a nivel de liderazgo, porque puedes transmitir mejor el mensaje. total. Yo creo que, em, y lo he estado un poco como interiorizando este tiempo, ¿no? El liderazgo para mí está en una versión beta, ¿verdad? Es así como cuando lanzan esos, los videojuegos y todavía los ponen en una fase así como de prueba, ¿verdad? Antes de Ujú, sacarlos y hay esa versión beta. Eso es lo que le pasa al liderazgo, ¿sí? El líder en realidad nunca deja de aprender. Es decir, yo no puedo decir, ujú. tengo 25 años y soy una líder al 100%. En realidad, uno va aprendiendo y en este tiempo lo que me he dado cuenta es utilizar todas las experiencias y a lo punto que tú decías es, creo que el liderazgo o el líder tiene que basarse desde la adaptabilidad y no desde el control, ¿sí? Entonces, a ese jefe que un poco, digamos, le cuesta empatar con el equipo. Y ojo que cuando decimos que el líder y el equipo tienen que estar en un mismo nivel, eso no significa que el respeto, que la comunicación y demás, digamos que se da Importantísimo. por default, exacto. Es decir, eso está como que los resultados se van a dar, ¿verdad? Porque finalmente como equipo y como líder, y más como líder, nuestra función es decir, necesitamos y siempre es llevar como a un límite más, ¿verdad? Ajá, Si es que estamos aquí, ¿por qué no podemos llegar acá? Si estamos acá, ¿por qué no ujú, podemos llegar acá? Esa es la función de un líder. Entonces, eh, y hay cosas que, digamos, están en la base, como te decía, la parte del respeto y la comunicación se vuelve ahí súper clara. Por eso te decía que y me gusta mucho volver a esta parte de darse el tiempo de tener estas conversaciones, estas reuniones con el equipo, porque te evitas una cantidad de errores que se pueden dar por malos entendidos y demás. Entonces, todo líder necesitamos en realidad estar en esa capacidad de adaptarnos a los entornos, de adaptarnos a las personas. Creo que el control ya se vuelve más de una jefatura que de un liderazgo, ¿verdad? Porque cuando yo quiero manejar el control de mi equipo, el control de las cosas, hacer un micromanagement de eso, me estoy perdiendo yo la oportunidad de ver como una foto un poco más amplia y también de que el equipo se desarrolle. Y una de las funciones principales del líder es permitir o hacer que las personas se desarrollen y saquen su mejor capacidad. Y esto solo va a pasar cuando tú liberas un poquito al equipo, ¿sí? Cuando los dejas ser, ujú. cuando los dejas que actúen, em, que incluso se equivoquen, ¿verdad? En un tema controlado, pero esa parte de riesgo y error es importante también para que uno pueda saber, incluso pues pueda ver y descubrir cosas que se debieron hacer, aprendizajes y demás. Claro. Les voy a explicar tal vez un poquito más allá del por qué Maffer está aquí. A partir de que, bueno, trabajamos juntos, no trabajamos juntos directamente. eh, en ese momento, bueno, por la naturalidad de mi jefe, en ese momento éramos competencia. Pero era porque en eso de quién quiere vender más y, ¿verdad? Es que es cosa natural, digamos, en equipos de ventas. Pero, digamos, yo vi
la mano de Maffer, digamos, en un equipo del que estuve más cerca después y uno ve el trabajo de la persona y uno dice, pucha, súper bien. Yo salí de esa empresa ya hace un tiempo em, y pues yo creo que uno nunca se desliga de las empresas que sale. Por lo menos yo soy uno que hoy voy al supermercado y yo creo que yo paso hasta por la parte de maquillaje, porque en algún momento trabajé maquillaje y yo voy a ver qué hace falta, qué no hace falta. Entonces, yo creo que eso siempre se le queda a uno. Total. Pero ya después, bueno, yo seguía a Maffer en LinkedIn, pero me llamó muchísimo la atención los posts que ha venido haciendo de un tiempo para acá, como haciendo de un blog de liderazgo, ¿verdad? Que me pareció una idea espectacular, la verdad, porque son de esos temas que son muy importantes, pero no se hablan. Y esas son las conversaciones incómodas que hay que tener. Y aparte tiene un concepto súper chiva y que ahora lo estaba mencionando de liderazgo versión beta, y es que uno nunca, nunca, nunca deja de aprender. Uno nunca tiene como la última palabra o, o uno nunca lo va a saber todo, ¿verdad? Y siempre se van a presentar nuevos retos, como, bueno, como lo hablamos en tu caso, digamos que estabas liderando tres países diferentes, eran tres culturas diferentes, pucha, qué complicado. Y ahora, con las nuevas generaciones que yo hace 10 años escuchaba, no, pero es que escuchaba, pero no es que vos sos millennial, vos sos diferente. Y yo, no, yo no soy diferente, o sea, yo igual quiero trabajar, yo igual quiero ganar plata, yo igual quiero desarrollarme, es exactamente lo mismo. Pero em, yo pagaba por las acciones que tal vez hacían los de mi generación, que decían, no, yo quiero ser nómada y tal vez este trabajo no me sirve, chao, y duré aquí 3 meses y yo no, a mí me encantaría estar en una empresa 20 años. Em, pero bueno, entonces, leyendo los posts de Maffer, tocaban fibras, tocaban fibras sensibles que yo decía, yo pasé por ahí y me encantaría tener a Maffer en el podcast para ir un poquito más a fondo em, en estos temas o en este tema que es el liderazgo. En uno de tus posts, en uno de tus blogs, digamos, hablas de que el diablo está en los detalles. Contanos un poco esa historia de cómo un pequeño cambio hizo, hizo sentirte a vos y a la gente que estaba alrededor tuyo mucho más cómodos en una reunión. Gracias. Mira, tal cual, y comencé el post así porque en realidad a veces no son cambios tan grandes que uno tiene que hacer. Lo que estaba pasando es que teníamos reuniones, varias reuniones. Creo que en el mundo corporativo una de las cosas que más hacemos es tener reuniones, ¿no? Entonces uno tiene la reunión en Sí. preparación de la reunión grande, entonces uno Sí. pasa en una reunionitis. Em, esta sala de reuniones, como todas, ¿verdad? Tenía una mesa, un pizarrón, y pues estaba la cabecera y todas las mesas, ¿sí? Entonces, en realidad te digo que más allá de que haya sido un puesto simplemente uno se sienta ahí como para tener creo, por lo menos yo aquí pensaba, decía, de acá tengo una visión como más clara de todas las personas. Pero como la pizarra estaba atrás mío, lo que sucedía es que generalmente pues lógicamente la reunión se volvía hacia mí, ¿sí? Entonces todas Ujú. las personas me hablaban a mí. Y como pues yo tenía, y como decía ahí en voz, ¿verdad? Uno tiende a tener esa parte del poder, y entonces paso mi idea a la pizarra y ahí quedó. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en este liderazgo versión beta, creo que ahora interiorizando un poquito y lo que hablaba es, comencé a ver que en realidad yo también me sentía un poco incómoda, ¿sí? Porque a mí me gusta mucho la participación en las reuniones y la sentía muy unidireccional, y la decisión caía específicamente en mí. Por supuesto que esa es la función del líder, la función es tomar decisiones, Claro. pero lo rico de tomar una decisión es cuando tiene diferentes puntos de vista, ¿sí? Entonces, y ahí igual va a ser un paréntesis. Yo en ese momento me apoyé mucho en una mentora,
a quien agradezco muchísimo. Yo creo que en todas las personas de emprendimientos profesionales, independientes, mundo corporativo, siempre tener la visión de otra persona que te pueda ayudar de una manera neutral es importante. Entonces, yo le contaba a ella un poquito esta parte de que yo me sentía un poco incómoda en cada una de estas reuniones, a pesar de que yo estaba tomando las decisiones. Entonces, es como raro porque me hubiera sentido incómoda si yo no estaba participando, pero mi incomodidad daba justo de que sentía que solo yo estaba tomando las decisiones. Ujú, Así que efectivamente, digamos, el consejo fue busca otra silla. Entonces, fue muy gracioso porque el siguiente reunión yo llegué primero y me senté en otra silla. Lo curioso es que todo el mundo iba llegando y nadie se sentaba en la mesa, en la silla que pues, supuestamente era mía. Y así pasaron, mira, ajá, algunas reuniones, yo no le dije nada al equipo, y nadie se sentaba ahí, absolutamente nadie, pero ya la dinámica cambió desde esa reunión. ¿Por qué? Porque ya estábamos todos, nos veíamos entre todos. Entonces la reunión se volvió en realidad como más de equipo, ¿sí? ujú, Independientemente que la mesa era ovalada, se volvió como una reunión, una mesa redonda, y sentía mucho más participativo. Entonces, puse varios marcadores de diferentes colores en la mitad. Entonces, yo decía, miren, a mí se me ocurre tal idea. Entonces, iba, escribía en el pizarrón y luego dejaba, yo le decía, cada uno tiene que tomar un color e ir mejorando la idea. ¿Sí? Entonces llegaba otra ujú. persona y decía, no, pero sobre eso yo creo que nos falta X. Entonces íbamos anotando y entonces ya se volvió una reunión mucho más participativa, colaborativa, y creo que cuando uno siente que tiene parte en la decisión, la interioriza más. Claro, Entonces, muchos de ellos tenían sus equipos y yo creo que es mucho más fácil que ellos vayan a vender a su equipo cuando ellos han comprado la idea. Así que no, fue un pequeño detalle, pero la verdad es que me sirvió mucho. espectacular. Hay un blog en particular que me tocó fibras. ¿Cuál? Cuéntame. El que empieza con la jerarquía mata, porque en algún momento se pide proactividad, uno pues busca maneras diferentes de hacer las cosas y mira y hace propuestas y demás. No, tal vez no hablándolo desde un punto individual, como equipo. Entonces se pone uno a pensar con el equipo, mira qué hacemos con esto, propongamos esto, tal y tal. Vamos. Mira, tenemos esta propuesta, hacemos una presentación y esto y esto. Y empiezan a venir los no, pero son no de que obviamente es una propuesta nueva. O sea, la otra persona no sabe y es un debate porque quiere entender de dónde sale. Eso es natural y eso uno lo tiene que entender. Pero no, bueno, entonces sabíamos cómo resolver ese no. No, sabíamos cómo resolver ese no. No, porque tal cosa sabíamos. Hasta que la persona nada más se queda sin no y dice, ¿cómo era? Como decirte, posición mata todo o organigrama Era mata todo. organigrama mata idea. Exacto, sí. Entonces, cuando vos decís eso de la jerarquía mata, uy, para mí fue, eh, no solo lo viví yo, ¿verdad? Y también creo que puede ser uno de los problemas en los que puede caer más de un líder y sin saberlo, ¿verdad? O sea, es una de las cosas naturales que puede pasar. No sé si te pasó a vos en algún momento y cómo lidiaste con eso. Tenía una jefa, la verdad la admiro mucho, y ella tenía una frase que me gustaba mucho y decía, o dice: "No te enamores de tus ideas". Entonces, ella siempre comenzaba esta reunión, es una persona extremadamente, yo creo que era un líder muy fuerte y alguien totalmente inspiracional. Entonces, el objetivo, digamos, de esta frase es que cuando uno va con una idea preconcebida, eh, te cuesta escuchar el resto, ¿sí? Entonces, o a veces haces ese ese ejercicio de escuchar solo como para cumplir con tu check, ¿no? Entonces, okey, sí, a ver, Ujú, dame tu idea, lo que tú decías, ¿no? A ver, pero sí, cuéntame tu idea, dime qué es. Pero como tú en tu mente ya estás con qué es lo que quieres hacer, ni interiorizas la esto o comienzas, como tú decías, ¿no? A hacer todos los nos, lo ujú, cual en una parte es válida y es función
del líder hacer ese push para poder validar que la idea así sea, ¿sí? Claro. Entonces, partiendo de que uno no tiene que enamorarse de las ideas, eso permite estar claros de que hay varias otras ideas que pueden ser mejores de las que yo puedo tener. Y la segunda es manejar el ego. Hay una cosa que te lo decía hace un rato, es la parte del liderazgo basado en la adaptabilidad y no en el control. Entonces, cuando yo quiero controlar todo, ¿verdad? Y cuando tengo esa sensación de poder, ¿te acuerdas que decías hace un rato que a veces uno, digamos, dice, yo voy a ser gerente porque voy a tener el poder de todo? En Sí, realidad, tiene que cuidar mucho eso, ¿sí? Porque claro. el poder mal manejado se puede dar justo en las cosas que tú dices, ¿verdad? En aquel persona que entonces mata las ideas, mata a las personas en un sentido figurado de decir, Ujú. no te desarrollo, ¿verdad? O no valido esas destrezas que puedas tener y más bien te mantengo como en la línea mínima de las cosas que se tiene que ejecutar. Entonces, hay que tener mucho cuidado de esa parte de cómo manejar el poder, ¿sí? Entonces, jerarquía mata fue una parte que me pasó a mí desde, digamos, un jefe, y también en muchas de las ocasiones uno pudo haber hecho eso. Por eso, esa parte que te decía de sentir que uno toma las decisiones y todo, cuando uno interioriza que uno es líder y que estás trabajando con personas que tú contrataste para trabajar con esas personas, tienes que darles la oportunidad de que efectivamente esas personas te den toda la valía, y eso es parte de tomar las decisiones. Entonces, sí, el líder tiene que cuidar muchísimo, muchísimo esa parte de no dejarse llevar por el ego, por lo que yo quiero o porque sentir que voy a tener el control. Creo que el líder va más allá de controlar de una manera opresiva a su equipo, sino es más bien un tema de cómo les desarrollo, qué herramientas les doy y finalmente cuando uno llega a un objetivo, eh, no es el líder que construye ese objetivo, ¿sí? El líder se Ujú. convierte en como un director de orquesta, ¿verdad? Aquel que fue llevando a todos, que simplemente caminó y la gente te sigue atrás. Para mí ese es como, si tuviera que darte una imagen de lo que es un líder, es eso, ¿no? Es alguien que camina y la gente está atrás haciendo lo que tiene que hacer y estamos todos como juntos llegando al mismo objetivo. Entonces, creo que ese sería como el tema de cómo evitamos que la jerarquía mate. Em, con esto se me viene otro tema a la cabeza y es el tema de la inteligencia emocional. ¿Cómo es que en un entorno tan complicado, y lo podemos decir en la parte corporativa de cumplir KPIs, ventas, KPIs financieros, logísticos, etcétera, 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 que pueden haber un montón de cosas que te meten un montón de presión, em, y a eso metámosle temas personales, que tal vez hoy uno no se levantó de la mejor manera, que hoy mi mamá amaneció enferma, lo que sea. ¿Cómo hace uno? Y lo pongo, digamos, en ese sentido, como para la gente que sepa eh, el tipo de presión, digamos, que se maneja tal vez a nivel corporativo, a la diferencia, o sea, tal vez puede ser igual, digamos, a la diferencia que manejan los trabajadores, a la presión que manejan los trabajadores independientes. El trabajador independiente es, tengo que vender, si no vendo no como, ¿cómo hago para vender más? ¿A quién le puedo vender más? ¿Verdad? Entonces, es como lo mismo, para mí es como lo mismo, pero con palabras diferentes, ¿verdad? Totalmente, Nada más que uno está totalmente. en un ambiente corporativo y otro, digamos que es mi negocio. ¿Cómo cómo se hace o qué consejos podés dar para el manejo de la inteligencia emocional? Porque ese es un punto, creo yo, de los más importantes a la hora de liderar un equipo. Importantísima y creo que una de las más retadoras, que uno tiene, ¿no? De hecho, yo hablaba en uno de los posts de un caso en el que tuve en el que, sabía que había una persona del equipo que estaba hablando mal de mí. Y lógicamente eso te incomoda, es que uno porque los jefes, los profesionales independientes, todos tenemos sentimientos, somos personas. No importa el cargo que tú tengas,
sigue siendo persona. Y las personas Ujú. tenemos emociones. em, y yo creo que en este caso, una de las cosas me estaba incomodando, me incomodaba y cuando yo estaba en las reuniones, yo sentía esa incomodidad que tenía con él. Porque pues uno dice, está hablando mal de mí, no me lo dice. Entonces, creo que el líder tiene o necesita la parte de inteligencia emocional como una de las destrezas más importantes a desarrollar. Porque como tienes esta capacidad, digamos, o este poder, ¿verdad? Si también no lo mezclas con una buena inteligencia emocional, pueden pasar cosas en este tema que te contaba, en donde tú te la puedes tomar en contra de la persona. Y no le voy a decir nada, pero como Claro. yo sé que es así, y comienzo, ¿verdad?, a aprovechar de mi poder de una manera en que no es. Entonces, creo que justo la inteligencia emocional que aplica en realidad para todo, no es un caso específico de cuando estás trabajando, aplica para tu vida personal, aplica para mantener esas amistades, para todas las cosas, en realidad aplica la inteligencia emocional. Porque yo creo que es la base de cómo logras seguir construyendo lo que ya venías haciendo, ¿sí? Entonces te Ujú. permite tener cuidado y nuevamente volvemos a las personas. Todo el mundo trabajamos con personas. Entonces hay que entender y la inteligencia emocional nos tiene que ayudar también a eso, a poder ser empáticos, ¿verdad? Con las personas. Como tú decías, hay diferentes roles que uno tiene y hay que entender eso también, ¿verdad? Tenía gente, cuando yo trabajaba en el mundo corporativo, madres, y una vez conversando con una de ellas me decía, ella era alguien que, una excelente colaboradora, a las 5:30 ella cerraba su computadora y se iba. No había poder humano que tú hagas que se quede, porque ella tenía una hija pequeña, iba a desarrollar, hacía todo su rol de mamá, em, y entre las 9 de la noche, 10 se volvía a conectar, cuando ya, digamos, terminaba su rol. Entonces, si uno no entiende, digamos, o no, no ahondas un poquito más en eso, tú podrías quedarte con la idea de decir, esta es una persona que a las 5:30 se va. Me parece, Ujú. digamos, como medio irresponsable si es que te fijas solo en horarios, pero creo que cumplir esa parte de tener ese balance entre la vida personal, entre cuidar todos los roles, dice mucho también de ti y de la parte de cómo manejas esa inteligencia. Tal vez te permite ser emocionalmente más empático en los diferentes momentos del trabajo. Así que para todo, para la vida, y creo que a los profesionales independientes de emprendimiento es exactamente el mismo nivel o tal vez un poco más de estrés, porque es mi trabajo el que está haciendo que yo tenga mis ingresos. Así que creo que esa parte de mantener la emocionalidad y la inteligencia en eso es clave. Claro. ¿Vos considerás que el camino del liderazgo es un camino solo? A ver, yo creo que el líder, en algún punto se habla de la soledad del poder. Y es que cuando uno va subiendo más en los cargos, tiendes a estar un poco más solo, ¿verdad? Porque Ujú. em, siempre en algunos momentos el jefe es el villano, uno a veces no entiende como todo el contexto y entonces se tiende a tener esa soledad. Eso no quiere decir que sea un tema de soledad mal concebida en el sentido de que estás aislado del mundo, Ujú. sino de que son, digamos, estos patrones que se van formando. Pero el líder definitivamente tiene que ser alguien que se apoye en su equipo, en su gente, en sus pares, que hace networking. Creo que eso es súper importante para poder entender. Es alguien que está continuamente curioso de las cosas, de qué más aprender. Entonces, eso implica que no puede estar aislado, ¿sí? Entonces, sí creo que puede ser solo en algunos momentos, pero del resto tiene que estar buscando esa parte hay Ujú. muchos jefes, muchos líderes que, digamos, se encierran en su mundo, en su oficina, en sus cosas. em, y esto es como decíamos a veces, la estrategia es más allá de un PowerPoint, es exactamente en el liderazgo. El líder tiene que hablar con sus equipos, tiene que estar con todos los que son sus stakeholders. En el caso de un profesional independiente, cuantos clientes tenga, esos son los con los que tiene que estar en contacto, ¿verdad? Porque en realidad no es solo su idea, sino
cómo va construyendo esa parte de redes que le permitan seguir llegando a los objetivos que se ha dado. Entonces, hablar con proveedores, ese es también otro liderazgo importante, el desarrollar las relaciones con ellos, y eso implica que necesita estar solo para poder tomar sus acciones, sus decisiones, pero tiene que volver a estar cerca con los que son su círculo, sus stakeholders principales. Súper. ¿Qué tal te has sentido? La verdad, súper cómoda. Les decía a Adrián al inicio que es el primer podcast que estoy, pero me encanta conversar de esto y creo que el tema, hay a veces tantas experiencias que uno tiene y tantos temas comunes, que la verdad es que me he sentido súper bien y encantada de poder estar acá. Espectacular, espectacular. Eso es lo más importante, porque me encantaría tenerte otra vez hablando, pero de estrategia. Cuando quieras, cuando quieras. Y podemos hablar y creo que estrategia es un tema muy bonito, y lo podemos desarrollar bien. Así que cuenta conmigo. Buenísimo. Ya quedó Mafer, grabado, así que sí. espectacular. Mafer, para cerrar, 3 puntos importantes que consideres vos del liderazgo que le quieras transmitir a todo aquel que tenga un equipo a cargo, que sea dueño de una empresa. 3 puntos clave que consideres vos. El primero, y lo hemos conversado, es el líder tiene que ser el catalizador del cambio, pero siempre tiene que comenzar por uno mismo, ¿sí? Como dicen los gringos, walk the talk, eso es lo que tiene que hacer un líder, ¿sí? Alguien que es fiel a lo que hace y a lo que dice, creo que va a tener mucho más impacto. El segundo es ser adaptable y resiliente ante las cosas que pasan, adaptable hacia las diferentes personas, a los diferentes equipos, culturas y demás, y resiliente hacia las cosas que están pasando. A todos los profesionales independientes y emprendedores, hay muchas cosas que están en control de uno, ¿verdad? Y esas son las que uno, digamos, pues las conoce, pero también hay cosas que uno no tiene control, pero que tienen una injerencia directa en los resultados. Entonces, es como ser resiliente también a eso para poder, eh, digamos que seguir adelante en esto. Y el tercero, eh, el líder desarrolla talentos y no dependencia. Entonces, creo que uno tiene que entender esta parte de rol y la gran responsabilidad que tiene uno como líder de desarrollar equipos, desarrollar a las personas. Creo que sacar el máximo potencial de una persona, y eso a veces es hasta exponerle a cosas que uno no conocía, sacarle de la zona de confort, pero con eso poder desarrollar, creo que es una de las cosas más importantes que como líderes nos vamos a sentir y vamos a ser recordados también, como queremos como que se acuerden de nosotros. Así es como debemos actuar en el día a día. Espectacular. ¿Algún libro o alguna herramienta que vos hayas leído, que hayas usado, que la recomendés ciegamente o al 100%? Mira, yo te diría que más bien lo que he ido haciendo en este momento y de dónde salen un poco todos los posts que he puesto es de las experiencias que uno tiene. Entonces, a veces hay cosas que uno las hace, digamos, por inercia, ¿sí? Entonces, Ujú, sentarse a reflexionar, y eso para los profesionales independientes y emprendedores a veces puede ser, digamos, no tengo tiempo para poder hacer eso. En el mundo corporativo también pasaba esto, pero ujú. sentarse a entender un poco qué pasó el día de hoy, cuál fue la experiencia, el aprendizaje que saqué, creo que nos lleva a poder tener estas reflexiones un poquito más profundas de aprendizajes. Entonces, de ahí viene esto, un poco de poder sacar. em, y el segundo es de ser muy autocrítico con uno mismo, pero suave también con uno mismo, que a veces uno tiende a ser como muy fuerte y exigirse demasiado, entonces uno tiene que tener ese balance, ¿sí? Entonces, creo que han sido dos de las cosas, de las herramientas que he estado abierta a recibir feedback, a recibir mentorías, a recibir coaching, eh, para poder entender dónde estoy, qué me falta para poder llegar. eh,
y tener esa amplitud de mente para poder también cambiar las cosas. Súper. Mafer, bueno, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por darnos un poco de tu tiempo, de tu experiencia, de tu conocimiento. Este es tu canal, esta es tu Gracias. plataforma. Cuando quieras conversar de lo que quieras, estamos a un mensaje de distancia y siempre va a ser un espacio para que vos converses. Ojalá más allá de esos blogs, estaría espectacular. Así que muchísimas gracias. No sé si tienes algún cierre, algo que quieras decir. No, primero agradecerte, Adrián, por esta invitación nuevamente. De verdad me he sentido súper cómoda. No, ni me invites a decir que vamos a conversar, porque entonces acá voy a estar todos los días, porque hay muchas cosas lindas que decir. Pero realmente creo que ha sido una conversación muy bonita. De mi parte, espero que haya podido servir y haya llegado, digamos, en el momento útil para todas las personas, o que después lo puedan escuchar y en algún momento interiorizar. Creo que todas las personas estamos en esa capacidad de pasar todos los obstáculos, siempre que estemos conscientes de qué es lo que queremos hacer. Así que, pues, a las órdenes para todos. Desde Ecuador les mando un buen fuerte abrazo y gracias, Adrián, otra vez por la invitación. Perfecto. Pura vida y pues o si tenés planes para venir a Costa Rica pronto, aquí tenés las puertas abiertas siempre. Pura Y a vida. todos, muchísimas gracias por escuchar el podcast. Espero que les haya servido de mucho. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao, Adrián.